Olvida todo lo que creías saber sobre las guerras del siglo XXI. ¿Qué sucede cuando una tecnología invisible transforma una fortaleza en una trampa mortal y la resistencia más férrea se convierte en condena? Esta pregunta resuena con fuerza en cada rincón del conflicto moderno, donde el pasado ya no ofrece respuestas y el futuro exige adaptabilidad absoluta. Durante casi 3 años completos, la ciudad de Kramatorsk fue el bastión indiscutible de la resistencia en el Donbass. Sus muros de hormigón, reforzados tras cada ataque, y sus túneles subterráneos diseñados para soportar asedios prolongados, parecían prometer invulnerabilidad. Era el refugio donde los soldados ucranianos creían tener el control del destino, un símbolo de esperanza y determinación nacional, comparable a la resistencia de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial o al asedio de Leningrado, donde miles de civiles y militares sobrevivieron bajo circunstancias extremas gracias a la fortificación y al ingenio humano. Sin embargo, en apenas unos días, esa seguridad se volvió una simple ilusión. Más de 100.000 defensores, hombres y mujeres entrenados, quedaron completamente cercados, aislados del mundo exterior, sin rutas de escape ni esperanza de refuerzos. El refugio, que durante tanto tiempo fue su salvación, se transformó en una trampa mortal, y la ciudad símbolo de la resistencia se convirtió en su propia prisión. Como ocurrió en la batalla de Dien Bien Phu en Vietnam, donde una posición aparentemente inexpugnable se tornó en una ratonera letal debido a la evolución de las tácticas del adversario y el uso de nuevas tecnologías. La verdadera condena llegó con la caída de la colina Karachun. Para cualquier civil, era solo una elevación sin importancia, un accidente geográfico más. Pero militarmente, era la llave del dominio total del campo de batalla. Desde allí, la artillería guiada por inteligencia artificial y los enjambres de drones podían atacar cualquier objetivo con una precisión inhumana y sin descanso. Similar a cómo el control de las alturas fue decisivo en la Guerra de Corea, aquí la ventaja tecnológica multiplicaba el impacto de cada decisión táctica. Intentar moverse, reabastecerse o evacuar era casi un suicidio. Cada convoy, cada soldado detectado por los sensores, era eliminado en cuestión de segundos. El coraje, la experiencia, incluso la astucia táctica dejaron de importar. Ahora, el enemigo era invisible, implacable, y calculaba cada ataque con frialdad matemática, como si de una partida de ajedrez jugada por una supercomputadora se tratara. Es como si Kasparov, enfrentándose a Deep Blue, supiera que cada movimiento suyo sería previsto y contrarrestado al instante. Solo que aquí, la derrota significaba la muerte, y no solo el jaque mate simbólico. La batalla que siguió no se pareció a nada visto en la historia reciente. No hubo asaltos masivos ni combates casa por casa al estilo de la Segunda Guerra Mundial. La defensa tradicional resultó inútil ante una ofensiva dominada por algoritmos. Las máquinas tomaron la iniciativa, y los viejos paradigmas solo aceleraron el desastre. Es como si las reglas del juego hubieran cambiado a mitad de la partida, y solo un bando tuviera acceso al manual actualizado. Ignorar el alcance de esta transformación no es solo ingenuidad, es una sentencia de muerte. La vida de miles, los recursos de una nación y la existencia misma de un ejército dependen de entender que el campo de batalla ha cambiado para siempre. La experiencia de la Primera Guerra Mundial, cuando la caballería fue barrida por la artillería y las ametralladoras, encuentra aquí su eco. Quienes no se adaptan, quedan condenados a la aniquilación. La caída de Kramatorsk no fue una simple derrota. Fue el aviso definitivo de que la supremacía tecnológica ya no es una promesa, sino una realidad letal. ¿Cómo se perdió el control tan rápido? ¿Y qué papel jugó la inteligencia artificial en sellar el destino de la ciudad? Esta pregunta desafía tanto a militares como a civiles, a historiadores y a estrategas, porque lo que está en juego no es solo un territorio, sino el modelo mismo de supervivencia colectiva. Durante años, la aglomeración de Kramatorsk fue sinónimo de refugio. Pero la misma geografía que protegía a decenas de miles de soldados terminó por traicionarlos. El cambio,
silencioso e implacable, convirtió certezas en trampas y fortalezas en prisiones. Así como la línea Maginot en Francia prometía seguridad absoluta antes de la invasión alemana, Kramatorsk se convirtió en un ejemplo más de cómo la confianza en la fortificación puede ser un error fatal cuando la tecnología evoluciona más rápido que la doctrina militar. La defensa urbana clásica dependía del dominio de alturas, fortificaciones gruesas y la capacidad de mover tropas con rapidez. La regla era sencilla: quien controlaba el terreno elevado, controlaba el destino de la batalla. Así, el monte Karachún, apenas una colina para los civiles, era para los militares el corazón defensivo de toda la región. Perder Karachún fue como perder el control de la colina Hill 937, conocida como Hamburger Hill en Vietnam. Una posición clave cuya caída cambiaba de inmediato el equilibrio estratégico. La caída de Karachún, una semana antes de la ruptura total, marcó el inicio del desastre. Desde allí, los atacantes obtuvieron vigilancia absoluta y fuego directo sobre Slaviansk y todos los accesos clave. Cada movimiento de los defensores era visto y castigado al instante. La movilidad ucraniana desapareció en menos de 24 horas, como si un velo invisible cayera sobre la ciudad, cortando toda conexión con el exterior. Las rutas de suministro quedaron desnudas. La carretera principal, arteria de evacuación y refuerzo durante más de 3 años, fue cortada en menos de un día. Cualquier intento de enviar municiones, rescatar heridos o rotar tropas era destruido con precisión quirúrgica. El cerco se cerró, no solo en el mapa, sino en la mente de cada soldado atrapado. El famoso puente de Remagen, en la Segunda Guerra Mundial, cuya captura fue decisiva, encuentra aquí su reflejo. Perder una vía de suministro significa perder la batalla, pero ahora en tiempos récord, gracias a la intervención tecnológica. La naturaleza, que durante tanto tiempo fue aliada, cambió de bando. Los bosques, barrancos y bloques de departamentos, antes escenarios clásicos de resistencia, se volvieron trampas mortales. Cada línea de árboles, cada colina y cada pasadizo subterráneo dejó de proteger y comenzó a atrapar. Cualquier refugio se volvió objetivo, cualquier cobertura una ilusión letal. Es el reverso de la guerra de guerrillas, donde el terreno favorece al defensor. Aquí, la tecnología convierte cada accidente geográfico en una celda de muerte. La falsa sensación de seguridad, forjada por años de guerra estática y confianza en fortificaciones, llevó a la parálisis. Apostar por métodos del pasado solo aceleró la derrota, porque la realidad del combate había cambiado mientras los defensores seguían jugando bajo reglas antiguas. La experiencia de las fortificaciones alemanas en Normandía, superadas por la movilidad y el poder aéreo aliado, se repite aquí en una escala aún más letal y automatizada. El primer acto de la tragedia terminó cuando los mapas dejaron de ofrecer esperanza de maniobra o promesa de resistencia. Pero la amenaza más letal no se escondía entre ruinas ni acechaba tras los árboles. Lo verdaderamente decisivo llegó desde lo invisible. Enjambres de máquinas voladoras, autónomas, imposibles de engañar, reescribiendo las reglas del poder militar. El campo de batalla se transformó en un tablero de circuitos, sensores y algoritmos, donde el error humano se pagaba con la aniquilación instantánea. Mientras los defensores buscaban respuestas en tácticas heredadas, la nueva amenaza ni siquiera tenía rostro humano. Lo que se avecinaba era una revolución total en la manera de librar y perder una guerra. Como en la revolución industrial, cuando las máquinas cambiaron para siempre la economía y la sociedad, ahora la inteligencia artificial reinventa el significado de la guerra. Cuando los atacantes dejan de ser humanos y la muerte cae sin aviso, ¿cómo se puede resistir? Esta pregunta resuena en la mente de cada soldado, de cada comandante, y también de cada ciudadano cuyo destino depende de decisiones tomadas en silencio, lejos del fragor del combate. El asedio a Kramatorsk expone lo impensable. El cielo, antes símbolo de esperanza, ahora es territorio hostil. Nubes de drones kamikaze, completamente autónomos, patrullan día y noche.
Están guiados por inteligencia artificial, programados para matar sin compasión ni intervención humana. Detectan cualquier fuente de calor, el resplandor de un cigarrillo, el susurro térmico de un motor, incluso cuerpos inmóviles intentando no respirar. Apenas perciben algo, el ataque es inmediato. Esta letalidad recuerda a la aparición del radar durante la Segunda Guerra Mundial, que privó de seguridad a pilotos y marineros acostumbrados a navegar en la oscuridad. Ya no existen puntos ciegos. No hay refugios seguros. Los drones sobrevuelan cada cruce, acechan trincheras y destruyen generadores, cocinas, búnkeres, todo intento de ocultar vida bajo tierra o concreto. El camuflaje, antes garantía de supervivencia, se ha vuelto inútil. El enemigo ve a través de la oscuridad, del humo y del miedo mismo. Como en la novela 1984, donde la vigilancia es total, aquí la supervisión tecnológica no deja espacio al error ni a la improvisación. Las comunicaciones, esenciales para coordinar defensa y evacuaciones, han sido anuladas. Cada intento de enviar suministros o rescatar heridos termina en aniquilación total. Columnas completas de vehículos se reducen a chatarra humeante en pocos minutos. Nadie logra pedir ayuda. El aislamiento es absoluto. Recuerda a los submarinos alemanes durante la batalla del Atlántico, cuando perder la comunicación significaba condena segura, pero aquí el aislamiento es instantáneo y absoluto. La artillería de precisión añade una capa de terror aún más asfixiante. No hay margen para el azar. Cada disparo acierta. Cada posición defensiva es destruida antes de responder. Las líneas que antes definían avances y retrocesos se desintegran ante la velocidad y letalidad de los ataques quirúrgicos. No existen segundas oportunidades, ni tiempo para reorganizarse. Entre los soldados, el miedo adopta un nombre: el síndrome de cielo abierto. Es el convencimiento de que siempre están bajo vigilancia, la angustia de no poder esconderse ni bajo tierra. El terror se vuelve rutina. Cualquier momento puede ser el último, y el enemigo, invisible e incesante, nunca se detiene. Este fenómeno psicológico recuerda a la fatiga de combate que afectó a los tripulantes de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial, pero aquí se eleva a una dimensión inédita gracias a la persistencia tecnológica. Perder la carrera tecnológica ya no significa solo perder la vida. Es el derrumbe de la moral, la desaparición del liderazgo y el final de toda resistencia. La valentía humana queda reducida a blanco fácil frente a la supremacía absoluta de la inteligencia artificial y la robótica militar. En la batalla de las Ardenas, el coraje permitió resistir el embate enemigo. Aquí, la tecnología impide cualquier atisbo de épica. Kramatorsk se convierte así en un laboratorio del futuro, y su caída marca la frontera entre dos eras. Lo que sucedió allí no solo transformó la guerra, cambió, para siempre, la percepción del poder y la supervivencia. Tal como la aparición de las armas nucleares cambió para siempre el arte militar y la política global, la inteligencia artificial redefine la supervivencia en el campo de batalla y en la sociedad en general. ¿Qué ocurre cuando la defensa se convierte en autodestrucción y la ciudad deviene cementerio de concreto y acero? Esta pregunta obliga a repensar desde cero cada decisión, cada inversión y cada doctrina, porque el precio del error es la extinción de una generación entera. Las rutas que hace apenas unos meses traían suministros, refuerzos y esperanza son ahora corredores de muerte. Convoyes enteros yacen calcinados, atrapados por emboscadas de munición guiada. Los pocos camiones que logran avanzar apenas logran entregar recursos antes de ser destruidos. Ninguna evacuación tiene éxito. Cada intento es localizado y aniquilado en cuestión de minutos. La historia de la carretera de la vida en Leningrado, vital para la supervivencia de la ciudad sitiada, cobra aquí un matiz de tragedia irreversible. No hay salvación posible cuando la tecnología convierte cada ruta en una trampa mortal. La desesperación fuerza a los defensores a recurrir a arsenales antiguos, proyectiles de hace décadas, fusiles restaurados, misiles antitanque cuyas tasas de fallo superan a las de acierto. Frente a ellos,
Enjambres de drones y artillería guiada por inteligencia artificial ejecutan ataques precisos, invisibles, inevitables. Cada disparo es detectado y contestado con precisión quirúrgica. Cada posición revelada es sentenciada en segundos. El contraste es brutal. La innovación arrasa con la tradición en cuestión de segundos. Kramatorsk, antaño un fortín laberíntico, se ha transformado en una trampa vertical. Ningún sótano, piso alto ni muro ofrece resguardo. Sensores térmicos y cámaras autónomas rastrean cada movimiento y los ataques caen sin previo aviso. Los refugios son tumbas potenciales, los túneles subterráneos, trampas llenas de humo y metralla. La experiencia de los defensores de la fortaleza de Breslavia, que resistieron durante semanas en sótanos y pasadizos, se vuelve aquí inútil ante la omnipresencia de la vigilancia artificial. La escasez de recursos humanos y materiales es tan grave que cualquier civil capaz termina en tareas logísticas o defensa. Ya no existen líneas claras entre retaguardia y frente. Toda la ciudad es un campo de batalla, y la diferencia entre combatientes y auxiliares se desvanece. La guerra total, concepto que nació en el siglo XX con los conflictos mundiales, encuentra en Kramatorsk su expresión más extrema y automatizada. El agotamiento, la incomunicación y el terror bajo fuego constante erosionan los últimos restos de cohesión. Las órdenes dejan de circular. Los mandos se pierden en el caos, y algunas unidades, aisladas y sin esperanza, terminan enfrentándose entre sí por suministros o rutas de escape. Finalmente, la defensa colapsa. Lo que fue un ejército organizado se dispersa en pequeños grupos desorientados que solo pueden elegir entre rendirse o huir a ciegas entre ruinas. Las lecciones de Stalingrado y Berlín, donde el colapso moral precedió al colapso físico, se repiten aquí en un entorno donde la tecnología acelera el desastre. Negarse a innovar ha significado condenar a miles a la muerte, y no solo soldados, sino también años de inversión en infraestructura, vidas y reputación nacional. La derrota de la resistencia tradicional no es solo una cuestión táctica, es una sentencia para un modelo de defensa que ya no puede sobrevivir ante la nueva era de guerra autónoma. El ejemplo de los ejércitos napoleónicos, superados por la tecnología prusiana en el siglo XIX, sirve como advertencia. Quien no evoluciona, desaparece. El silencio que sigue no es paz, sino el vacío dejado por una ciudad arrasada y una era que termina. Lo que viene después redefine el concepto mismo de victoria y derrota. La posguerra será, más que nunca, una lucha por aprender, adaptarse y sobrevivir en un entorno donde las máquinas dictan los ritmos y las reglas. Si la guerra se decide antes de comenzar, ¿qué sentido tiene resistir aferrándose a tácticas del pasado? Esta pregunta surge tras Kramatorsk, donde el destino quedó sellado mucho antes del primer disparo. La supremacía tecnológica no solo inclinó la balanza, la reescribió. Algoritmos y redes neuronales dictaron qué posiciones sobrevivirían y cuáles serían borradas, sin dejar espacio para el heroísmo clásico. Es como si, en una partida de ajedrez, una de las partes jugara con las piezas invisibles y el tablero cambiara con cada movimiento. El desenlace en Slaviansk dejó una verdad incómoda. El mando sacrificó batallones enteros, sabiendo que solo compraban tiempo. ¿Puede justificarse, en términos éticos, condenar a miles para retrasar lo inevitable? La respuesta nunca es sencilla, pero evidencia cuán despiadado se vuelve el cálculo estratégico cuando la tecnología elimina la niebla de la guerra. El dilema recuerda a las decisiones de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvo que priorizar objetivos a costa de enormes sacrificios humanos. Hoy, los ingenieros y programadores son tan decisivos como los soldados. La batalla por Kramatorsk demostró que la obsolescencia mata tanto como el fuego enemigo. Drones cazadores, sistemas autónomos y municiones inteligentes pulverizaron décadas de doctrina basada en trincheras y resistencia urbana. Las fortalezas, símbolo de defensa, se convirtieron en trampas mortales que atraparon a quienes apostaron por el pasado. La lección es clara. La innovación es el único escudo real. Esto es una advertencia urgente.
Invertir en innovación y logística ya no es opcional, sino vital. Quienes desprecian la adaptación tecnológica y cultural están condenados a repetir los errores de Kramatorsk, perdiendo no solo combates, sino también credibilidad y futuro. La ventaja ya no está en los números, sino en la calidad de los sensores, la velocidad de los algoritmos y la flexibilidad de la cadena de suministros. Lo mismo sucedió en la guerra del Yom Kippur, donde la sorpresa tecnológica cambió el curso del conflicto. El futuro de los conflictos será decidido por máquinas, datos y códigos. La humanidad debe repensar la defensa, pero también la diplomacia, si no quiere entregar su destino a inteligencias no humanas. Ignorar esta lección es elegir la irrelevancia y el olvido, en la guerra y en cualquier terreno donde adaptarse rápido marque la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Es el reto que enfrentan las sociedades modernas. Aprender, evolucionar y no quedarse nunca atrás. En última instancia, la pregunta persiste. ¿Cómo responderemos ante este nuevo rostro implacable de la guerra? ¿Qué papel queremos jugar? ¿El de testigos pasivos o el de protagonistas de una adaptación indispensable? La caída de Kramatorsk no solo marcó el fin de una época, señaló el inicio de una carrera por la supervivencia tecnológica. Ahora, la siguiente batalla se libra en laboratorios y centros de datos, donde cada avance puede decidir el destino de naciones. Invertir en educación tecnológica, fomentar la investigación en inteligencia artificial y crear equipos multidisciplinarios de defensa ya no es una opción para el futuro, sino una urgencia del presente. Países como Israel, Corea del Sur y Estados Unidos han entendido esto y están destinando enormes recursos al desarrollo de sistemas autónomos y ciberdefensa. La era de las fortalezas invulnerables ha quedado atrás. El futuro de la guerra ya no se decide en trincheras ni en asaltos urbanos, sino en laboratorios, fábricas y centros de datos. Cada derrota en el Donbass no solo es un fracaso táctico, es la señal de una transformación irreversible. La tecnología autónoma y la inteligencia artificial han relegado la resistencia humana tradicional al pasado. Ejemplos como la digitalización de los ejércitos nórdicos y el uso de simuladores avanzados en la OTAN muestran que la preparación debe ser continua. Hoy, las ciudades que parecían inexpugnables son trampas mortales. El hormigón y el acero, símbolos de seguridad durante décadas, solo dan refugio temporal frente a enjambres de drones y municiones inteligentes. Estas máquinas no distinguen entre muros ni conocen la diferencia entre el día y la noche. La distinción entre seguridad y vulnerabilidad se ha difuminado hasta desaparecer. La supremacía ya no depende de la cantidad de soldados ni del tamaño de los cañones, sino del dominio de los algoritmos. Vence quien pueda producir, innovar y adaptarse más rápido. Programadores e ingenieros son los nuevos generales. Los ejércitos que no comprendan este cambio están destinados a desaparecer, igual que los defensores de Kramatorsk, sepultados bajo toneladas de escombros. Cada empleo en el sector tecnológico, cada inversión en educación digital, es ahora una apuesta directa por la supervivencia nacional. Tu seguridad, tu futuro profesional e incluso tu capacidad de sobrevivir dependen de lo que elijas hoy. Ignorar esta nueva realidad significa quedar a merced de quienes sí la entienden. Las reglas han cambiado para siempre. La adaptabilidad y la preparación ya no son opciones, son cuestión de vida o muerte. No se trata solo de ejércitos, sino de sociedades enteras capaces de aprender, innovar y protegerse en un entorno cada vez más hostil y automatizado. Piensa, si los protagonistas de esta tragedia hubieran dominado estas herramientas, tal vez el final habría sido diferente. Ahora lo que está en juego no es solo territorio, sino el lugar de cada uno en la revolución tecnológica que ya comenzó. La pregunta final no es cómo evitar la próxima derrota, sino cómo convertirnos en los arquitectos de la próxima victoria. Porque en la era de la guerra algorítmica, sobrevivir es adaptarse, y adaptarse es vivir.